Bienvenidos, estimados estudiantes, a una nueva tutoría de matemática. En este caso voy a comenzar indicando sobre la tarea que tenemos para la semana, para la presente semana, por favor, que nos hace referencia a las progresiones aritméticas y geométricas. Por favor, se ruega tomar en cuenta el formato dado por parte, en este caso, de mi persona como docente, e intentar desarrollarlo en el mismo, si es posible. Si no es posible, si no están en las condiciones, por favor, desarrollarlo de la mejor manera y cuidar mucho la presentación del mismo. ¿Listo? Aquí está dado y tomar en cuenta las partes de las orientaciones prácticas. Y a su vez, desarrollar cada uno de ellos que les va a ser muy sencillo después de comprender y entender la tutoría del día de hoy. Sin más que mencionarles, voy a empezar con la misma. La tutoría del 2 de abril del 2021. Empezamos con nuestra frase motivacional del día de hoy que nos hace referencia a que cuando sientas que vas a rendirte, piensa en por qué empezaste. ¿Sí? Recuerden ello, por favor. Sucesiones, progresiones, son términos similares que se manejan de una forma conceptual, digámoslo así, semejante, y depende de cada uno de los autores cómo lo manejen o cómo lo mencionen. Si mencionan en su autoría o en su libro que ustedes revisen, sucesiones aritméticas o progresiones geométricas o progresiones aritméticas, es un término similar. Vamos a iniciar con los conceptos básicos. Algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta o que tenemos que saber para comenzar a desarrollar este tema. Primero, nos dice que la definición de una sucesión. Una sucesión es una función cuyo dominio es el conjunto de los números enteros positivos. ¿Sí? Al tratar con sucesiones usamos las letras con subíndice para representar a los términos. Es decir, vamos a utilizar A sub 1, A sub 2, A sub 3 para hacer referencia a o indicar qué número estamos mencionando. Si es el primer término, el segundo término o el tercer término. A sub 1, primero. A sub 2 hace referencia al segundo término y A sub 3 al tercer término. Una segunda forma de definir una sucesión es asignando un valor al primer término, ¿sí? o los primeros términos que nosotros podamos mencionar de nuestra sucesión y especificando el enésimo término. Al tener esos datitos, nosotros podemos aplicar una ecuación o formulita para encontrar un dato faltante o lo que nos pida el ejercicio o problema. Tenemos aquí un ejemplo de sucesión. Escribir los primeros 6 términos de la siguiente sucesión. Escribir, nos dice escribir. Entonces, para ello, nosotros tenemos que A sub n es igual a n menos 1 sobre n. Y nosotros mencionamos, dando origen a esto, se originó a partir de ¿qué? De la ecuación. Tenemos que A sub 1 es igual a 0, A sub 2 es igual a 1 medio, A sub 3 es igual a 2 tercios, A sub 4 igual a 3 cuartos, A sub 5 igual a 4 quintos y A sub 6 igual a 5 sextos. ¿Sí? Entonces, por ello, ustedes van a decir, ¿y cómo? ¿Por qué menciona que A sub 1 es igual a 0? Es sencillo, señor. Me está pidiendo los 6 primeros términos. Entonces, empiezo por el primero. ¿Cómo? Reemplazando, en vez de n, va el término que quiero encontrar. Si es el primero, el segundo o el tercero. Entonces, en este caso, quiero encontrar el primer término. Entonces, voy a poner que A sub 1 es igual. ¿Por qué reemplacé? Este a n reemplacé por el valor de 1. Entonces, por ello, n va a valer 1 y en toda la ecuación donde encuentre n, voy a poner 1. En vez de n, va 1. ¿Sí? Entonces, n, aquí va a ir 1 menos 1 sobre n. ¿Cuánto vale n? 1. A sub 1 es igual a 1 menos 1, 0 sobre 1. 0 dividido para 1, A sub 1 es igual a 0. ¿Sí? Es por ello que yo mencioné que A sub 1 es igual a 0. Realizando el respectivo procedimiento y aplicando cada una de las operaciones. Ahora, vamos con A sub 2. Me dice A sub 2
es igual. Entonces, ahora, en vez de n voy a poner 2. Entonces sería 2 menos 1 sobre 2. A sub 2 es igual a 2 menos 1, 1 sobre 2, 1/2, que es lo que mencioné. Es de esa manera que encontramos cada uno de los 6 términos. Ahora, vamos a ver cuánto nos vale a sub 7. ¿Sí? Entonces es igual. En vez de n, ¿qué va a ir? 7. 7 menos 1 sobre 7. Esto es igual. 7 menos 1, 6 sobre 7. 6 séptimos. A sub 7 ha sido igual a ¿cuánto? A 6 séptimos. Es de esa forma como se trabaja dentro de una sucesión aritmética. Ahora, vamos a continuar con unos ejemplos de sucesiones. Nos dice escribir los primeros 5 términos de la siguiente sucesión. U sub 1 es igual a 1, U sub 2 es igual a 1, U sub n más 2 es igual a U sub n más U sub n más 1. Esta es la fórmula que nos permite encontrar cualquiera de los términos que nos pidan. ¿Sí? Si a nosotros nos piden el término 10, pues lo vamos a encontrar mediante esta fórmula. No, aquí nos mencionó que encontremos los 5 términos. Por ello, U sub 1 es igual a 1. U sub 2 es igual a 1. U sub 3 es igual a la sumatoria de U sub 1 más U sub 2. ¿Por qué? Porque en este aspecto, ¿sí? Nosotros realizamos el respectivo reemplazo y nos da origen a que la sumatoria de estos dos, el término U sub 3 es igual a la sumatoria de sus dos antecesores. ¿Sí? Es decir, de U sub 1 más U sub 2. ¿Listo? Entonces, U sub 4, ¿cuánto será? Será igual a ¿qué? A la sumatoria de sus dos antecesores. ¿Cuáles son esos? U sub 2 y U sub 3. ¿Estamos? Entonces, por ello, nosotros vamos a encontrar U sub 6. U sub 6 va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de sus dos antecesores. ¿Cuáles son ellos? U sub 4 más U sub 5. ¿Listo? Dando origen a ¿qué? U sub 6 es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto vale U sub 4? Vale 3. ¿Y U sub 5 cuánto vale? 5. U sub 6 es igual a 8. ¿Listo? Entonces, de esa manera encontraríamos cualquiera de los términos que nos pidan. Vamos originando cada uno de ellos y realizando el respectivo cálculo. ¿Listo? Ahora, nosotros procedemos con la siguiente definición que nos dice que esta sucesión tiene un nombre. En este caso se maneja como la sucesión de Fibonacci, ¿sí? Y los términos de esta sucesión toman el mismo nombre, números de Fibonacci, ¿sí? Entonces, por ello, ustedes pueden mencionar o pueden ser curiosos, pueden consultar sobre esta sucesión. ¿Sí? Que doy a conocer en este aspecto, que se denomina o se calcula mediante ¿qué? La sumatoria. Quiero calcular el término U sub 7. ¿Cómo se calcula? Con la sumatoria de sus dos, ¿sí? Antecesores. Listo. Vamos ahora ya con lo que a nosotros vamos a visualizar el día de hoy con sucesión aritmética o progresión aritmética. Nos dice que esto sucede cuando la diferencia entre términos consecutivos de una sucesión siempre es el mismo número. Es decir, este término va a ser constante, no va a cambiar. ¿Listo? Nada que en la sucesión este número dio con sumándole más 2, ahora el otro va a dar sumándole más 3. No, siempre tiene que ser. Si en la sucesión digo que la diferencia o razón es más 2, pues toda la sucesión va a resultar con la sumatoria de más 2. ¿Listo? Entonces, la sucesión es llamada aritmética. ¿Cuándo qué? Cuando la diferencia entre términos consecutivos de una sucesión siempre es el mismo número. La nomenclatura, en este caso, A sub n representa el término enésimo o el último término, A representa el primer término, más n que hace referencia al número de términos, y R que es la razón o diferencia.
Ahora, vamos a dar un pequeño ejemplo de la ecuación que nos dice que de acuerdo a la ecuación, a sub n es igual a más n menos 1, todo ello multiplicado por r. Se deduce que a sub 3 es igual a más 2 que multiplica r. Vamos a ver si es verdad. ¿Qué es lo que hice? Pues me dice que a sub 3, entonces a sub 3 es igual ¿a qué? A, ¿cuánto vale A? No lo sé en este caso, yo te estoy dando una representación simbólica, más, en este caso, N, en este caso sí sé cuánto vale, que es 3, menos 1 sobre, perdón, que multiplica R. A, 3 menos 1, 2, más 2, que multiplica a R, que es correcto lo que mencionaba. Ahora, vamos a ver con A sub 6. A sub 6 es igual a más 6 menos 1 que multiplica a R. Esto es igual a más 5 que multiplica a R. De esa manera encontraría el sexto término, reemplazando con la razón o diferencia y el primer término de mi sucesión. Ahora, para hallar un número aritmético interpolar se necesita el valor de la razón. Ojo con ello. Te necesito necesariamente, es un requisito primordial tener el valor de la razón para encontrar un término medio aritmético o interpolar. Ahora lo que voy a mencionar es sobre la sumatoria o la suma dentro de las progresiones o sucesiones aritméticas. Para determinar la suma de términos de una progresión aritmética podemos utilizar las siguientes fórmulas proyectadas, cualquiera de las dos nos da un resultado similar. La primera nos menciona que la sumatoria S sub n es igual a la sumatoria de ¿qué? De A sub n, que representa el último término o el término enésimo, más A, que multiplica n, sobre 2. O a su vez la sumatoria, que es igual, abrimos corchetes, 2a más la sumatoria del término, del número de término, que en este caso es n menos 1, que multiplica la razón o la diferencia, y todo ello multiplicando nuevamente por el número de términos, ¿sí? Sobre 2. Ahora nos menciona que, dada la siguiente sucesión, 1, 3, 5, 7, 9, 11 y 13. ¿Qué nos dice? Nos dice que al sumar 1 más 13 nos da 14, ¿verdad? La sumatoria del primer término con el último término, en este caso el séptimo, nos da 14. La sumatoria del segundo y sexto también nos da 14. Y la sumatoria del tercero y, en este caso, quinto término también nos da 14. ¿Listo? Entonces, ¿por qué hace referencia a esto? Nos dice que cada una de las sumatorias de los términos mencionados nos da 14 y el término medio es la mitad del término de la sumatoria encontrada. Por lo tanto, ello es correcto. Y mediante ese proceso, nosotros, mediante esa sucesión, se determina el término medio de esa sucesión. Sigamos, por favor. Vamos con un ejercicio, por favor, al que hace referencia a las progresiones aritméticas. Una pelota rueda por un plano inclinado partiendo del reposo, de forma que en el primer segundo recorre 3 centímetros, en el segundo 5 centímetros y en el tercero 7 centímetros. Y de esa manera se va denotando cada uno de los valores. Tenemos aquí nuestro plano inclinado y los diferentes tramos que va recorriendo. Y a su vez, los diferentes tramos tienen relación ¿con qué? Con el tiempo. Entonces, por ello tenemos en el tiempo, cuando tenemos el tiempo 1, la distancia recorrida es ¿de cuánto? De 3 centímetros. Cuando tenemos el tiempo 2, la distancia recorrida es de 5. Cuando tenemos el tiempo 3, la distancia recorrida es de 7. Entonces, en este aspecto, tenemos los siguientes datos. Vamos, datos, antes que nada. Datos
tenemos el primer término a sub 1 o solo a, que es igual a 3. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos también la diferencia? Claro que sí tenemos la diferencia. En este caso, la diferencia la vamos a determinar mediante un simple análisis. ¿Analizando qué? ¿Cuánto tengo que sumarle a 3 para que me dé 5? ¿Cuánto tengo que sumarle a 5 para que me dé 7? Esto es muy sencillo, pues tengo que sumarle 2 unidades. 2 unidades a estos numeritos. 5, 3 más 2, 5. 5 más 2, 7. ¿Listo? Entonces, mi diferencia sería igual a ¿cuánto? Mi diferencia o razón sería igual a 2. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir nuestra formulita. La formulita dada al inicio de la tutoría, que nos dice que A sub n es igual a o a su vez A sub 1, como quiera mencionar, el primer término, más n menos 1, todo ello que multiplica a r. En este aspecto, nosotros determinamos que estos, la parte de aquí, la parte del tiempo, va a representar el número de términos. ¿Sí? Es decir, 1, 2, 3. Y A sub n va a representar la distancia recorrida. Entonces yo ya tengo A sub n también. Escribo en mis datos, A sub n es igual a ¿cuánto? A 121 centímetros. ¿Sí? Entonces, mire, hago el respectivo reemplazo para encontrar ¿qué? Para encontrar n, que vendría a ser el tiempo que se demora en recorrer 121 centímetros. Por ello, A sub n es igual a ¿cuánto? A 121, que es igual. A sub 1, ¿cuánto vale? 3 más n, que yo no sé cuánto será, menos 1, y por la razón que en este caso es 2. Ahora, 121 es igual a 3 más 2n. ¿Por qué? Porque 2 por n es 2n. Menos 2. ¿Por qué? 2 por 1, 2. Más por menos, menos 2. Por ello, nos quedaría el resultado de 121 es igual a 3 menos 2, 1 más 2 sub n. 121 menos 1, ¿por qué? Por lo que está sumando pasa al otro lado a restar. Es igual a 2 sub n. 2 sub 2n es igual a 121 menos 1, 120. N sería igual a 120 sobre 2. N sería igual a 60. Es decir, se demora ¿cuánto? 60 segundos en recorrer una distancia de 121 centímetros. ¿Listo? Entonces, por ello ponemos en el tiempo 60, ¿sí? 60 segundos. ¿Va a recorrer cuánto? 120 centímetros. ¿Listo? Espero me entiendan, por favor. De esa manera nos quedaría la resolución y las respectivas respuestas al ejercicio relacionado a una sucesión aritmética. Vamos a continuar, por favor, con lo que tenemos que visualizar. Listo. Ahora, vamos con la siguiente parte, ya haciendo referencia a la progresión geométrica. Nos dice que cuando el cociente entre los términos consecutivos es el mismo número, se llama progresión aritmética. Entonces nosotros para comprobar si es una progresión aritmética, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dividir. ¿Entre qué? Entre los términos consecutivos. Para ello también, pues, la parte inicial, tenemos que diferenciar también entre la fórmula de una progresión aritmética y una progresión geométrica, recordando cada una de ellas y identificando de una manera correcta y concreta, por favor. Tenemos aquí A sub n es igual a A que multiplica a R, la razón o la diferencia, elevado a ¿qué? A la diferencia, a la resta entre n, que representa el número de término, menos 1.
en la nomenclatura, A sub n, término enésimo o último término, A, que representa el primer término de la progresión, n, el número de términos, y r, la razón o cociente. Ahora, vamos de acuerdo a la ecuación nuevamente. Se puede establecer A sub 7 es igual a A, que multiplica la razón o la diferencia elevado a la sexta. ¿Por qué? Nosotros mencionamos A sub 7 es igual a A, que multiplica a R, todo ello elevado a n. ¿Cuánto vale n? 7 menos 1. Es por ello que nos queda que A sub 7 es igual a A, que multiplica R, 7 menos 1, 6. Es de ahí donde se origina la fórmula que estamos mencionando. A sub 10, lo mismo. Representamos A sub n, que en este caso sería A sub 10, es igual a A, que multiplica R, todo ello elevado a ¿qué? A n menos 1, 10 menos 1, A sub 10 es igual a A, que multiplica a R, 10 menos 1, 9. ¿Sí? Es por ello que se origina cada uno de los mencionados. Para determinar medios geométricos se debe conocer el valor de la razón. ¿Recuerdan ustedes que para determinar la sucesión aritmética se debía conocer también lo mismo? El término que denota a la razón o diferencia. Ahora, vamos con la sumatoria de una progresión geométrica. En este caso tenemos dos formulitas que nos permiten calcular la misma. Tenemos que la sumatoria es igual a A sub n, el término enésimo, que está multiplicado a la razón menos el primer término sobre la razón menos 1. A su vez tenemos que la sumatoria va a ser igual a A, que multiplica a la diferencia entre la razón elevada al número de término menos 1 sobre R menos 1, que es la razón menos una unidad. Tenemos la siguiente progresión: 3, 9, 27, 81, 243. Si se multiplica el primero con el quinto término, vemos aquí el primero con el quinto término. Además nos dice que como el segundo con el cuarto, segundo con el cuarto, el valor es 729 y el término central es la raíz cuadrada de dicho producto. ¿Listo? Entonces nosotros si multiplicamos 3 por 243 nos va a dar 729. Ahora 3 por 81, 729. Ahora, ¿cuánto es la raíz de 729? La raíz de 729 es 27, que origina el término central o el término medio. ¿Listo? Vamos con un ejercicio que hace referencia a un problemita que hace referencia a las sucesiones geométricas o progresiones geométricas. Joseph vende 120 teléfonos en 4 días. 120 teléfonos en 4 días. Es decir, en este caso, leemos y comprendemos el ejercicio. 120 teléfonos en 4 días. Entonces nosotros estamos sumando todo lo que ha vendido Joseph dentro del primer día, segundo día, tercer día y cuarto día. Sumando todo ello, nosotros nos da un resultado de 120. Si cada día vendió un tercio de lo que vendió el día anterior, entonces, ¿cuánto vendió el primer día? ¿Listo? Vamos a dar respuesta a esa preguntita. Nosotros tenemos los datos. Tenemos que la sumatoria, en este caso de nuestra progresión geométrica, es 120. Además tenemos que n va a ser igual a ¿qué? A 4. ¿Por qué? Porque n se hace referencia al número de días y a su vez representa el número de términos. Primer día, a sub 1. Segundo día, a sub 2. Tercer día, a sub 3 y a sub 4 sería el cuarto día. Si cada día vendió un tercio, entonces un tercio viene a ser aquí la razón. La razón, un tercio. ¿Sí?
Entonces, esos son los datos que nosotros tenemos y a su vez vamos a escribir la fórmula que nosotros vamos a utilizar. La fórmula que vamos a utilizar es la siguiente, que hace referencia a la sumatoria dentro de una progresión aritmética. Nos dice que la sumatoria va a ser igual a sub 1, que es el primer término, que multiplica a r todo elevado a la n menos 1. La razón que multiplica la razón que está elevada al número de términos y menos una unidad. Todo ello sobre la razón menos una unidad. Tenemos además que la sumatoria, vamos a reemplazar aquí, la sumatoria en este caso la reemplazamos que es 120, es igual al primer término. ¿Listo? Nosotros eso queremos saber. ¿Cuánto vendió el primer día? Entonces, A sub 1 va a quedar ahí como incógnita. R, en este caso, que es 1/3, todo ello va a estar elevado ¿a qué? A n, que es 4, menos 1. Y cerramos paréntesis. Todo ello va a estar sobre la diferencia entre ¿qué? Entre la razón, que es 1/3, menos 1. ¿Sí? Entonces luego tenemos 120 es igual ¿a qué? A sub 1 que multiplica a 1 sobre ¿cuánto? 1 elevado a la cuarta, 1. 3 elevado a la cuarta, 81. 1 sobre 81 menos 1 sobre, en este caso, 1/3 menos 1 nos va a dar menos 2/3. ¿Listo? Seguimos el proceso en la parte derecha, por favor. Y tenemos 120 es igual a sub 1 que multiplica a la diferencia entre 1 sobre 81 menos 1. Diferencia de una fracción y un número entero. ¿Qué hacemos? Sacamos el mínimo, en este caso es 81. Los 81. Y hacemos lo siguiente. 81 dividido por 81, a 1 por 1, 1. Menos 81 dividido para 1, a 81 por 1, 81. Menos 81. ¿Listo? Sobre menos 2/3. Nos va a quedar que 120 es igual a sub 1 que multiplica ¿qué? A menos 80 sobre 81 y todo ello sobre menos 2/3. ¿Sí? Listo. Entonces, nosotros realizamos lo siguiente. La ley de sándwich, que nos va a quedar 120 es igual a ¿qué? Realizando la ley que les menciono, extremos arriba y medios abajo. Entonces, por ello nos va a quedar 3 que multiplica a 80. Va a quedar menos 240 a sub 1, recordando y ubicando el a sub 1, sobre en este aspecto 2 por 81, que nos va a quedar menos 162. Aplicando el proceso mencionado de menos y menos, nos va a quedar más.
Por ello, 162 por 120 nos va a quedar un resultado de 19.440. ¿Sí? Todo ello igual a ¿cuánto? A 240 que multiplica a A sub 1. ¿Listo? Por favor, toda esa referencia, todo ello. ¿Sí? Espero que ahí esté entendido, por favor. Procedo a borrar esta partecita para continuar con el ejercicio. Entonces, me quedaba lo siguiente. 19.440 es igual a ¿qué? A 240 que multiplica a sub 1. Lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces, 19.440 dividido para 240 me queda un resultado de ¿qué? De a sub 1 es igual a 81. Es decir, que el primer día Joseph vendió 81 teléfonos. ¿Sí? Espero esté comprendido. Espero esté entendido cada una de las partes. Espero que esté, que me haya dado a entender, por favor. Y les agradezco mucho por la atención prestada. Sin antes desearles lo mejor, que tengan un excelente fin de semana. Y cualquier duda o inquietud, por favor, comunicarse conmigo, que estoy predispuesto a responder cualquier pregunta que tenga. Muchas gracias. Bendiciones. Hasta luego.